Bienvenidos a las conversaciones de Galería Marino, donde invitamos expertos en distintas áreas del arte como coleccionistas, curadores, empresarios en inversiones de arte y artistas emergentes con propuestas interesantes para que compartan su experiencia. El día de hoy nos acompaña Jacob Vilató. Pero antes de iniciar con la conversación, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras conversaciones de arte. Jacob Vilató ha dejado su huella en el mundo del arte, exhibiendo sus obras en galerías y museos a nivel internacional. Su capacidad para transmitir mensajes y provocar reflexiones profundas a través de su arte es un testimonio de su talento y sobre todo su conexión con el legado artístico de su familia, llevando consigo el legado artístico de Pablo Picasso y creando su propio camino en el mundo del arte. Jacob, es un gusto saludarte. Nos gustaría saber cómo inicia tu carrera en el mundo del arte. Diría que mi carrera comenzó hace años, casi al nacer. Siempre he estado pintando, siempre he estado un poco rodeado de gente que pintaba, pero de manera efectiva la carrera. Yo me he dedicado antes, durante muchos años me he dedicado a la arquitectura internacional, principalmente a la parte de diseño. Hasta que llega un momento que me di cuenta que eso no era suficiente. Supongo que es esta llamada del mundo del arte. Y yo creo que todo se combinó al mismo tiempo. Llegó esta necesidad de arte, de pintura en mi vida y el estar harto de lo que había estado haciendo hasta entonces. Así que directamente dejé todo anterior, me lancé. Yo creo que he tenido mucha suerte, no me puedo quejar. Y a partir de ahí he seguido haciendo. O sea, sin dejar de pintar. Sabemos que has expuesto en distintos países de América Latina. ¿Cuáles crees que han sido las diferencias de las exposiciones, de cómo reaccionaron las personas tanto en Europa como en los países latinoamericanos? ¿Cuáles serían las diferencias culturales que consideras? Bueno, yo realmente no tengo tanto recorrido. Mi carrera oficialmente empezó, pues ahora no lo sé, pero hace unos 3 años, si no me equivoco. Y en Latinoamérica he expuesto en México en un par de ocasiones. Así que puedo hablar de mi pequeña experiencia. Yo creo que se toma muy diferente. Es muy diferente la experiencia del arte vamos a poner, por ejemplo, en México y en España, ¿no? México creo que es un país muy abierto, muy receptivo. Creo que está en un momento explosivo, excitante. Uno nota que cuando va allí, notas que es eso, ya no hablo de esta buena recepción a la mexicana, que yo creo que todo el mundo puede experimentar en cuanto pisa suelo mexicano, sino de respecto al arte. Eso, he notado como que la gente quiere saber más, quiere involucrarse, te abre totalmente las puertas. En España el camino es muy diferente. Yo creo que es un camino más áspero, no sé, normalmente supongo que se espera que las trayectorias son más lentas, hay una cierta antipatía, ese snob del que yo siempre me quejo en el mundo del arte. Al menos yo lo he experimentado, quería decir el snobismo, lo he experimentado mucho más en Europa. Yo creo que hay casi una desconfianza. Se sigue utilizando como una herramienta de separación de clases. Así que creo que todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Creo que lo que se hace en España son se hacen carreras muy sólidas, si lo consigues. En cambio, creo que México está más abierto. Creo que es más fácil que hoy en día aparezcan nuevos talentos mexicanos, que además tienen una base cultural imponente, y creo que, no sé si aquí me atrevo o me lanzo demasiado a decir que es algo de lo que comienzan a estar seguros ahora, que quizás, no sé por qué, pero uno se da cuenta que ahora es un arte valiente, es lanzado. Es algo que yo creo que a estar muy atentos, a admirar. Y para mí esas son las grandes diferencias. Obviamente después hay más detalles, ¿no? Hay la manera de hacer, las cargas culturales que hay detrás, pero yo creo que ese carácter abierto, fuerte y respaldado, yo creo que es increíble en México. ¿Y en qué momento tú decides dedicarte por completo? Porque como nos dices que te dedicabas a la arquitectura, ¿en qué momento fue de la arquitectura ahora me voy a dedicar tiempo completo a ser artista?
Yo creo que siempre, yo siempre he estado pintando, ¿no? Y siempre hay como esa fuerza oculta que te va empujando y te intentas expresar por todas las vías que puedes. Pero sí hay un momento que yo me he dado cuenta que en arquitectura mi carrera se dirigía más al negocio, a ser un hombre de negocios, a dedicarme a la organización. Y además uno se acaba rodeando, es un ambiente mucho más, no es la palabra exacta, pero es mucho más eficiente. Uno está con promotores, con gente que quiere que su tiempo valga la pena, que se basa en la economía. Y esto, pues al principio es muy divertido, es un juego más, ¿no? Que vas avanzando, vas descubriendo cómo funciona, pero llega un momento en que te das cuenta, bueno, hay muchos tipos diferentes de personas, ¿no? Pero que te das cuenta que eso no acaba de funcionar contigo. Y, y no me acaba de ver en esa vida durante muchos años. Y al mismo tiempo, cada vez disfrutaba más. Yo creo que una parte muy importante del arte es la observación, y cada vez lo disfrutaba más y me estiraba más. Y te das cuenta que hay una cosa que te apetece y otra cosa que no te apetece, ¿no? Es como estar jugando, pero al mismo tiempo esta parte compite con quién eres realmente. Entonces eso, llega un momento en que fue una decisión, las cosas, o sea, no puedo decir, hay gente que cambia de carrera por buscar una alternativa viable, y lo mío realmente no fue una decisión eso, dura, pero consciente. Y yo creo que se me presentó un poco la oportunidad, pues eso, ahora unos 3 o 4 años, y decidí eso, lo que tenía que hacer yo era, pues es pintar, pues esculpir, o sea, dedicarme a lo que, no sé, supongo que a lo que siempre me tenía que haber dedicado. ¿De siempre tú sentías esta necesidad de pintar o te estaba en tu corazón, por así decirlo, pero como que era algo que ibas aplazando o ignorando quizás? ¿Cómo fue ese camino y por qué no lo tomaste desde? Porque muchos creen que el pintar es algo de toda la vida, ¿no? Que naces con el pincel en la mano, pero tú decidiste hace 3, 4 años a tomar el pincel y ya no soltarlo. ¿Por qué venías aplazando ese momento? ¿Qué pasaba? Yo creo que aquí, supongo que voy a utilizar la misma excusa que utilizaba mi padre, ¿no? Que se dedicaba a la medicina. Que es que ya habían demasiados pintores en la familia. Entonces uno siente que ese camino ya está hecho, que no vas a poder aportar nada, que lo disfrutas, pero que no lo sé, supongo que te dejas llevar y al final acabé cogiendo esa parte que es una mezcla, ¿no? En mi familia son médicos o artistas, entonces suena un poco raro, pero para mí el punto intermedio entre la medicina, que es una labor de dedicación, es más científica, pero muy dedicada al humano, y el arte, que al final es también muy dedicado al humano, pero hay más intuición. Entonces, creo que cogí ese camino no sé, supongo que es un tipo de inercia, que vas siguiendo, encuentras un camino que funciona y además que es atractivo, porque la arquitectura es increíble, ¿no? Y sigues por ahí. Pero también, claro, te hacen elegir formalmente a los 18 años. Yo no creo tanto en esto de las vocaciones, yo creo más en el conocimiento. Cuando comienzas a conocer algo es cuando te comienza a apasionar, y esto te pasa en casi cualquier campo, ¿no? Seguro que yo, que tengo una cierta aversión, por ejemplo, al derecho, estoy convencido de que si comenzase a meterme un poco más en ello, me acabaría gustando. Pues yo creo que, igual que me pasó con la arquitectura, al final me podría haber pasado con cualquier otra cosa y hubiese sido feliz. Pero en el fondo sí que hay esta cosa que te empuja por dentro hacia otro lado, y al final, pues, no sé, supongo que me tenía que dejar llevar por ahí. ¿Y qué consejo le podrías dar a alguien que está pasando por ese camino que bueno, quisiera quizás llegar a ser un artista, pero pues bueno, quizás en su familia no conocen la labor del artista o simplemente está un poco lejos de esa profesión? ¿Qué le pudieras aconsejar? A mí me da mucho miedo los consejos, me da más miedo aún darlos yo, ¿no? Me parece que es muy difícil porque realmente depende
de en qué condiciones esté cada uno. Yo al final puedo decir que tuve la suerte de, quizá por haber hecho otras cosas antes, pero tuve la suerte de poder arriesgarme, que no siempre es fácil. En ese sentido, supongo que es un privilegio. Yo sigo pensando, a lo mejor de manera un poco idealista, sigo pensando que el trabajo y la perseverancia hacen mucho. O sea, no dudo que uno puede estar más privilegiado en unos ciertos sentidos, ¿no? A lo mejor uno nace como una habilidad natural para el dibujo, o uno nace en una familia súper rica que le permite ir probando. Pero en cualquier caso, yo creo que siempre hay algún tipo de pequeño privilegio. Lo digo como algo positivo, como algo que te permite hacer un camino. Me parece que el mejor consejo, y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más consejos paralelos en eso, pero que es trabajar mucho, o sea, insistir. Y si quieres, por decir algo, pintar, pues hay que pintar mucho. Y a partir de ahí, pues sí, están las cosas inevitables, ¿no? Que hay que desarrollar la parte social, o sea, poder mostrar la pintura, poder defender lo tuyo, pero para mí la base que me parece más honesta es la del trabajo. Cuéntanos sobre tu relación familiar con Pablo Picasso. Pues es una familia bastante pequeñita, él era hermano de mi abuela. Yo creo que a mi abuela hay que reconocerle un hecho bastante difícil, que es haber conservado la obra de infancia de Picasso y de juventud para después donarla al Museo Picasso de Barcelona. Yo creo que hay cosas que, no voy a decir que corren por la sangre, pero hay trazos comunes, no hay un sentido común en las familias. Y yo creo que eso es, o quiero creer, que esa es la parte que me ha llegado, ¿no? Esta relación con la pintura, esta relación de proximidad o de entender la pintura. Pero bueno, o sea, dicho de manera muy sencilla, es eso. Era hermano de mi abuela. Han ido saliendo unos cuantos más pintores por ahí de la familia, pero no mucho más. Muy bien, cuéntanos, ¿qué crees que opinaría Pablo Picasso si estuviera vivo sobre tu arte? No tengo ni idea. Algunas veces me preguntan, ¿no? Si me pusiese en su lugar, y yo creo que es muy difícil que yo pueda decir nada así. Espero... Claro, uno siempre quiere la aprobación, ¿no? Pero no tengo... Supongo que no me quiero arriesgar a un juicio así. Que prefiero simplemente no fijarme mucho en ello, hacer mi camino y poco más. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen para este año para tu carrera artística? Eso es un momento muy interesante justamente ahora. Ahora, esto es mi taller en Madrid, estoy haciendo una residencia artística. Entonces es eso, es la oportunidad de ponerse a pintar a lo loco. Entonces dentro de este evento, que he repartido como en muchos capítulos, voy explicando diferentes facetas de lo que significa o de lo que es pintar para mí. Hay, pues, eventos más dedicados a la soledad, al sacrificio, a la egolatría, a estas pequeñas perversiones. Y esto para mí ahora mismo es una parte, pues muy excitante. Estoy justo en medio de eso. Y cuando acabe todo esto, la idea es hacer como una recopilación, una exposición de toda esta obra, que ya no es simplemente pintura, sino que es incluso más performántico. No sé, yo creo que puede ser bastante interesante. Aparte de esto, yo creo que dentro de unas semanas, voy un poco perdido de tiempo, pero tengo una exposición que me hace mucha ilusión. Yo me siento de alguna manera, hay una parte de mi corazón que está en México. O sea, desde que he comenzado a descubrir México me parece increíble. Mi socia o partner o agente, ella es mexicana, entonces me la ha ido metiendo. Y la verdad es que una vez lo conocido, me ha absorbido. Entonces, todo esto para decir que dentro de unas semanas tengo una exposición en el Consulado de México en Barcelona
es una exposición que después viajará, pues en principio viajará a la embajada y continuará, o sea, tendrá un recorrido más largo. Pero es eso, es como la sensación de, por primera vez, ya no de absorber sobre México, sino de poder sacar algo, de poder producir en base a ello. Y luego hay otros planes que van a ir moviéndose. Esto es lo más próximo. Jacob, ¿y tu obra, cuál es el mensaje más recurrente que nos puedas compartir? ¿Qué es lo que quieres hablar o decir tú con tu trabajo? Para mí, el arte es un tema de conexión con las otras personas. Es algo extremadamente íntimo, que produce la intimidad, pero al mismo tiempo es muy importante que haya un receptor. Por eso mi obra en general pretende o intento ser... Claro, quiero que hayan contrastes, que sea una conexión dura y cruda, pero al mismo tiempo quiero que sea suficientemente humilde, que sea cercana. Por eso, en mis obras generalmente son obras muy orientadas en la persona, en un hombre. Ahora mismo ya no son, en lo que estoy trabajando, no son directamente acciones o relaciones, sino una expresión mucho más directa, una expresión más íntima, más solitaria, pero al mismo tiempo quiero que golpee, que sea potente. Si hablamos de temática directamente, pues hablaríamos de retratos, que al final yo creo que a mí y ahora es lo que más me interesa. No me interesan tanto las relaciones de masa o definir qué es la belleza. Ahora mismo quiero este contacto directamente con otra persona. ¿Y cómo te gustaría que quedara recordado el legado artístico de tu arte como tal, no sé, quizás en 100 años? ¿Cómo te gustaría que fuera recordado? La verdad es que no me preocupa cómo me recuerden. O a lo mejor es que veo la muerte más lejos y no lo tengo en mente. No, yo creo que es algo que trabajo en el presente. El tema de la muerte siempre ha estado, bueno, en mí y en mi obra, siempre ha estado muy presente. Yo creo que a lo mejor eso te lleva a digerirlo y te lleva más Durante mucho tiempo, por esto mismo, estaba un poco obsesionado con el futuro, ¿no? Como crear ahora para llegar a cierto punto. Pero ahora no, ahora me trae un poco sin cuidado lo que pase después. Yo quiero que quien tenga un cuadro mío ahora, quiero que conecte con él. Más allá de esto, no le veo mucho interés. Mi producción es más bien alta, o sea, es un proceso muy, muy intenso y después destruyo una buena parte casi para reciclar. Pero yo no voy a decir que guardo la mitad, pero una parte. Y para que no sea tan egoísta, lo que hago a veces es simplemente doblar o triplicar el precio. Y si alguien está malito y tiene tanto interés, pues adelante, pero es eso lo que hablamos, ¿no? Hay una parte que sí que es comunicar y la otra parte es muy íntima, es muy intensa, se me haría difícil. Y no guardo obras porque creo que sean la mejor obra o en algún sentido más importante, es porque son obras que son importantes para mí, porque a lo mejor sirven para definir un cambio o consigo ver algo que, no sé, algo que me ha despertado y que después he querido trabajar a partir de ahí. Es que mi proceso al final, no sé, supongo que hay muchos que trabajan un poco igual, pero es un proceso muy, muy destructivo. Yo creo que esto lo vengo arrastrando desde hace años, desde la arquitectura, ¿no? En un primer momento hay llamémosle mucha investigación, mucha observación, el estar quieto antes de hacer algo, el pensar. Y luego hay una parte que es la que me cuesta mucho arrancar. Para mí, pintar no es fácil. Os lo digo en un sentido que hacer algo que tenga un valor, un interés, es duro, ¿no? Hay veces incluso uno no sabe qué pintar. Y te has de... Yo, si me llega a desconectar, si a lo mejor durante un día, pues a lo mejor lo he hecho un dibujito en vez de pintar, después me cuesta esta soltura. Y no me refiero a que dibuje mejor o peor. Me refiero al contenido, al peso, ¿no? Yo creo que hay una parte que es técnica, que eso es
pues digamos, pura práctica, exagerando. Y hay otra parte, queda un poco chapucero decirlo, pero como que es de inspiración. Llegar a este estado mental que yo creo que muchos definen como un estado trascendente o incluso de meditación o trance, pues a mí, si me iba a desconectar, me cuesta mucho. Entonces vas intentando, y a lo mejor el primer día produces mucho, pero no llegas y te desesperas y comienzas a dudar y comienzas a pensar, ¿por qué me he metido en todo este lío? ¿Por qué no me he quedado haciendo arquitectura o cualquier cosa? Y piensas al final, si lo que hago, el mundo ya está lleno de pinturas, de esculturas, de ilustraciones, de canciones, ¿qué voy a poder aportar, ¿no? Y esto es duro, que cada vez te pasa lo mismo, el tener que hacer este sacrificio antes de llegar a una especie de... De hecho, es un asco que no aconsejo y espero que a los demás no le pasen. Pero para mí, esta manera de sudar sangre, creo que con esta sangre después da unos rojos muy bonitos en la pintura. Entonces, yo creo que ese es el proceso. Eso hace para mí que una obra tenga valor. Ya no creo mucho en la inspiración, creo como en este proceso de calentar un motor y que cuando se enfría pasa lo que pasa. Pues para mí es eso. Y noto que cuando uno, incluso en un mal día, si te dedicas, acaba saliendo algo. Pero eso sí, vas a desgastarte por el camino y yo creo que cada obra donde llegas a algo te quita una parte, ¿no? Vas erosionando, vas utilizando partes de tu cuerpo que después utilizas casi como pigmento. Entonces, no sé, al final uno sabe, ¿no? Cuánto cuerpo le queda, cuánto puedes seguir rascando. Simplemente esperas que insistiendo más, no sé, a lo mejor es que vas llegando a partes más duras y después llegas al hueso y el hueso cuesta más demoler, pero cuando lo consigues el resultado es más resistente. No lo sé. Me gustaría tener un sistema menos agresivo, menos deprimente, menos humillante, pero de momento es lo único que tengo. Gracias por tu tiempo y por compartir tu historia con nosotros. Te mandamos un abrazo desde México. Al contrario, yo os agradezco. O sea, siempre es un gustito, ¿no? Y es una lástima porque al final todas estas cosas es un tema de relación y cuanto más avanzas, más puedes entregar. Pero muchísimas gracias. Sobre todo gracias por considerarme para esto.